Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Ramírez, estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de IU. Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes este webinar, esta presentación de aplicaciones dinámicas en sistemas mecánicos de la materia dinámica de maquinaria. El tema que vamos a explorar fue el antes mencionado y los subtemas que vamos a abordar en esta presentación son la estabilidad, el balanceo, los volantes de inercia, fuerzas reciprocantes y motores. Vamos a esperar un momento a ver si tenemos alguna conexión de algún compañero o algún conocido que invitamos para tener un poco de interacción. Tenemos planeado que si hay conexiones o hay interacción, el webinar puede durar hasta 30 minutos. Tal vez es un poco más, un poco menos. Pues vamos a dar inicio, yo creo, para ir aventajándole, ya que nos conectamos un poquito tarde y posiblemente nadie se conecte. Vamos a avanzar con la siguiente diapositiva. Bien, pues aquí tenemos el contenido que vamos a cubrir, los cuales son 5 temas, cada uno de ellos aproximadamente con 5 minutos de duración, es un estimado solamente. Si iniciamos con la estabilidad de los cuerpos rígidos, que es la base de todo análisis. Luego pasamos al balanceo estático y dinámico. Después exploramos los volantes de inercia, un componente que existe en prácticamente todos los motores. Continuamos con las fuerzas reciprocantes, que son la causa principal de la vibración en motores de combustión. Y cerramos comparando las dos configuraciones más comunes de motor, que es el motor de línea y el motor en V. Todos estos temas están interconectados y al final del webinar vamos a ver cómo se relacionan. Bien, y vamos con una pregunta. ¿Por qué importa la dinámica de maquinaria? Cada vez que arrancamos un motor, operamos una grúa o encendemos un compresor industrial, principios de dinámica están trabajando en segundo plano para garantizar que el sistema sea seguro, eficiente y duradero. Aquí vemos cómo la seguridad estructural es el desbalance en rotores que generan fuerzas que pueden colapsar rodamientos y estructuras en segundos. La vida útil prolongada. Un sistema bien balanceado reduce el desgaste hasta un 60%, extendiendo el ciclo de mantenimiento y de vida de los motores. La eficiencia energética. Las vibraciones no controladas consumen entre el 10 y el 30% de la energía como pérdidas mecánicas. Y la competitividad industrial. La IEC 60034 y normas como la ISO 1940 exigen balanceo certificado en toda la maquinaria giratoria. Bien, en resumen, entender la dinámica no es solo teoría,
Es lo que diferencia a un ingeniero que diseña máquinas que fallan de uno que diseña máquinas que duran. Vamos con la siguiente diapositiva. Bien, este mapa nos muestra en qué sectores industriales aplica directamente los principios que vamos a estudiar el día de hoy. Desde la automoción, donde cada cigüeñal y volante de un motor de combustión debe de estar balanceado, hasta la robótica, donde el control de la dinámica de las articulaciones es crítico para la precisión del robot. También vemos aplicaciones en aeroespacial, energía, industria en general y sector naval. Prácticamente no existe una rama de la ingeniería que no necesite estos conceptos. Con esto en mente, vamos a la siguiente diapositiva, a arrancar con el primer tema. Bien, pues el primer tema es la estabilidad de cuerpos rígidos. Este es el fundamento de todo lo que sigue. Si no entendemos cuando un sistema es estable o inestable, no podemos diseñar nada de forma confiable. Aquí vemos la definición y los tipos de equilibrio. Según Merriam y Craig, una de las referencias clásicas en mecánica de ingeniería, un cuerpo rígido está en equilibrio cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero, y la suma de todos los momentos también es igual a cero. Pero el equilibrio no es lo mismo que estabilidad. La pregunta clave es, ¿qué pasa si algo perturba el sistema? Ahí entran las siguientes tres condiciones. La primera, que es el equilibrio estable. El sistema ingresa a su posición original tras la perturbación. El centro de gravedad se encuentra por debajo del punto de apoyo. Siguiente es el equilibrio inestable. El sistema se aleja indefinidamente de su equilibrio. El centro de gravedad queda por encima del punto de apoyo. Y sigue el equilibrio neutro. El sistema permanece en cualquier posición desplazada. El centro de gravedad está al nivel del apoyo. Presentamos las ecuaciones de cada equilibrio y avanzamos con la siguiente diapositiva, el cual es un diagrama de estabilidad. En este diagrama podemos ver las tres condiciones representadas de forma gráfica. En el caso de la estable, el centro de gravedad, que es el centro de gravedad, está por debajo del punto de apoyo y la flecha indica que cualquier perturbación lleva de regreso al centro. En el inestable, el centro de gravedad está arriba y se muestra que la perturbación se amplifica y el sistema se vuelca. Y en el neutro, el centro de gravedad está en el nivel de apoyo. No hay fuerza restauradora ni desestabilizadora, se mantiene. Esta visualización es muy útil cuando analizamos estructuras, grúas, vehículos o cualquier sistema que pueda volcar. Vamos a avanzar. Ahora vemos la parte matemática, el que viene siendo el análisis matemático. Para analizar la estabilidad de forma rigurosa usamos la energía potencial V del sistema expresada en función de la coordenada generalizada, que puede ser un ángulo, un desplazamiento, lo que sea describa la posición del sistema. La condición de equilibrio nos dice que el punto de equilibrio, la derivada primera de V con respecto a Q, es igual a cero. Pero para saber si este equilibrio es estable, miramos la segunda derivada. Aquí tenemos los criterios matemáticos, las condiciones de equilibrio, la estabilidad referente a estable, neutro e inestable, el centro de gravedad y el momento de inercia. Aquí tenemos los aspectos gráficos y el cómo se vería de forma gráfica. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva.
el cual damos inicio al siguiente tema, el cual es el balanceo estático y dinámico. Pasamos al tema 2, de que este es quizás el tema más práctico del webinar, porque el balanceo es una operación que se realiza en talleres industriales todos los días. Vamos a ver aquí los fundamentos del balanceo. El desbalance ocurre cuando el eje principal de inercia de un rotor no coincide con su eje de rotación. Cuando el rotor gira, esa diferencia genera fuerzas centrífugas que quieren salirse hacia afuera. Esas fuerzas son las que producen vibración, calor y desgaste. Hay dos tipos de balanceo. El balanceo estático es el más simple, consiste en asegurarse que la suma vectorial de todas las masas multiplicadas por su distancia al eje sea cero. Matemáticamente, la suma de m por r en todos los planos debe ser cero. Este tipo de balanceo puede verificar con el rotor en reposo sobre apoyos nivelados. Si rueda solo hasta quedar con las masas más pesadas abajo, está desbalanceado estáticamente. Es suficiente para rotores delgados como poleas, ventiladores o discos. El balanceo dinámico es más exigente. Requiere que no solo las fuerzas, sino que también los momentos estén balanceados. Esto significa que si necesitamos al menos dos planos de corrección, para detectarlo hay que hacer girar el rotor en una máquina de balanceo dinámica que mide la fase y la amplitud de la vibración. Este tipo de balanceo es obligatorio en ejes largos como cigüeñales, turbinas de avión y ejes cardán. La diferencia clave, un rotor no puede estar balanceado estáticamente, un rotor puede estar balanceado estáticamente, pero no dinámicamente. Si las masas están distribuidas en planos distintos que generen un par, aunque la resultante neta sea cero. Vamos a ver un diagrama vectorial del balanceo. Aquí podemos ver la representación vectorial de ambos tipos. En el balanceo estático a la izquierda tenemos dos masas en posiciones opuestas. Los vectores de fuerza centrífuga apuntan en sentidos contrarios y se cancelan. El indicador verde confirma que está balanceado. En el balanceo dinámico a la derecha tenemos tres masas en posiciones angulares distintas. La suma vectorial de fuerzas y de momentos es cero. Aquí el reto es mayor porque tenemos que resolver el sistema en tres dimensiones. Aquí vemos el efecto de balanceo en la señal de vibraciones. En esta gráfica es una de las más reveladoras de todo el webinar. La señal de arriba en rojo muestra la vibración de un rotor desbalanceado. Observen la amplitud tan alta y la forma irregular de la señal. Hay múltiples frecuencias presentes, lo que indica que hay varios armónicos de vibración activos. La señal de abajo en verde muestra el mismo rotor. Después del balanceo, la amplitud cae dramáticamente y la señal es casi plana y limpia. En términos de valores, la diferencia puede ser de 10 a 1 o mayor. En el panel derecho vemos las consecuencias prácticas. Un rotor desbalanceado genera fatiga, ruido, calor y eventualmente falla catastrófica. Con balance adecuado, la vida útil puede multiplicarse por 5 o más. Vamos a continuar con el tema número 3. Al parecer no se ha unido nadie en nuestra presentación. Vamos a avanzar porque ya pasó la hora de la conexión. Entonces dudo que se vayan a unir ya en este momento. Vamos a ver en el tema número 3 los volantes de inercia, el almacenamiento cinético y regulación del movimiento.
Bien, vamos a ver aquí los volantes de inercia, el concepto y parámetros de diseño. Un volante de inercia es un cuerpo giratorio con elevado momento de inercia que actúa como reservorio de energía cinética, almacena energía cuando el par del motor supera al resistente y la libera en caso contrario, estabilizando la velocidad angular del sistema. Vemos aquí el momento de inercia, el cual es la M significa masa, la K radio de giro, la corona concentra masa en el radio mayor. Vemos la energía cinética, la cual aumenta con el cuadro de velocidad angular. El coeficiente de fluctuación, que define la irregular admisible. Y la energía regulada. La energía debe almacenar o ceder en cada ciclo de trabajo. Bien, aquí vemos un diagrama del volante. En la parte izquierda de este diagrama vemos la anatomía del volante. La corona o rin es la parte más gruesa ubicada en el perímetro. Aquí está concentrada la mayor parte de la masa porque al estar lejos del eje, su contribución al momento de la inercia es máxima. Los rayos conectan la corona con el cubo. Son intencionalmente delgados para minimizar la masa en posiciones intermedias que contribuyen menos al momento de inercia. El cubo es donde se une al eje. Noten el chavetero de esta pequeña ranura rectangular que transmite el torque sin que el volante resbale. La flecha dorada y el símbolo omega representan la velocidad angular. En la gráfica de la derecha vemos algo muy interesante. La curva azul es el par del motor, que sube y baja según el ciclo del motor. La línea amarilla punteada es el par resistente, que es prácticamente constante. Las zonas verdes son los momentos donde el motor produce más par del que necesita. El volante almacena esa energía. Las zonas rojas son cuando el motor produce menos. El volante cede energía. El resultado neto es que la velocidad angular permanece casi constante aunque el par motor fluctúe enormemente. Vamos aquí las aplicaciones de los volantes de inercia, que son bastantes. Vemos que son en motores de combustión, que ya lo vimos, suavizan los 4 tiempos del ciclo Otto. En prensas y troqueladoras, el volante acumula energía durante los ciclos de reposo y la entrega con gran potencia en el golpe. Esto permite usar un motor más pequeño que si tuviera que entregar toda esa potencia de forma instantánea. En generadores eléctricos, una variación de velocidad cambia la frecuencia de la corriente generada. El volante mantiene los 50 o 60 Hz estables ante las variaciones de energía. Los sistemas de frenado regenerativo, volantes de alta velocidad que recuperan energía cinética en vehículos, los trenes y los metros, volante KERS que almacena energía de frenada para acelerar la siguiente parada, y las laminadoras de acero proveen energía de pico en rodillos sin sobredimensionar el motor. Vamos aquí al tema número 4. Ya nos faltan 2 temas por abordar en esta presentación, las cuales son las fuerzas reciprocantes. Fuerzas reciprocantes. Ahora entramos al corazón del análisis dinámico de los motores de combustión interna. En los motores de combustión interna, el pistón realiza movimiento alternativo. Este movimiento genera fuerzas de inercia de naturaleza oscilatoria, las fuerzas reciprocantes que se mantienen en la estructura del motor como vibración. Vemos aquí las ecuaciones de las fuerzas, el cual viene siendo la fuerza primaria, fuerza secundaria,
relación geométrica, posición del pistón y la fuerza total. Vemos también los efectos del motor, la vibración estructural, son las fuerzas no canceladas que excitan frecuencias naturales del bloque del motor, el desgaste diferencial, cargas cíclicas sobre bulones, bielas y cojinetes que produce fatiga, balance multicilindro, motores de varios cilindros que cancelan fuerzas mutuamente por fase y la mejora con contrapesos. El cigüeñal lleva masas opuestas para neutralizar las fuerzas primarias. Bien, aquí vemos el diagrama pistón-biela cigüeñal, el típico diagrama pistón-biela cigüeñal. Y vemos también del lado derecho una gráfica donde se ven los tres componentes de la fuerza en función. La curva azul es la fuerza primaria, un coseno limpio. La curva amarilla es la secundaria, varía 2 veces más rápido. La curva morada punteada es el tercer armónico, mucho más pequeño. Y la línea verde puntuada es la fuerza total resultante. Aquí vemos una tabla comparativa del balance en motores multicilindros. Esta tabla es muy útil para entender el por qué los motores tienen distintos números de cilindros. En un motor de un cilindro tiene todas las fuerzas sin cancelar. El resultado es esa vibración característica que se siente en motocicletas de un solo cilindro, que vibran demasiado. Con dos cilindros en línea, las fuerzas primarias se cancelan porque los pistones se mueven en sentido opuesto, pero las fuerzas secundarias persisten. En 4 cilindros en línea, el motor más común en automóviles, que son los de 4 cilindros, las fuerzas primarias están perfectamente canceladas, las secundarias no. Por eso los motores de 4 cilindros de alto rendimiento llevan un eje de equilibrio de Lanchester que gira al doble de la velocidad del cigüeñal para cancelar las fuerzas secundarias. El motor de 6 cilindros en línea es el rey del equilibrio, fuerzas primarias y secundarias y momentos, todos cancelados. Por eso los famosos 6 cilindros son famosos por su suavidad extraordinaria. Y el de 8 cilindros de 90 grados logra prácticamente el mismo nivel de balance que el de 6 cilindros, con la ventaja adicional de mayor desplazamiento y potencia. Esta tabla les da los fundamentos para entender cómo un BMW Serie 6 con 6 cilindros vibra menos que un Toyota Corolla con 4 cilindros, aunque ambos estén bien mantenidos. Vamos al último tema, cuáles son los motores en línea y en V. Vamos a ver cómo todo lo anterior converge en el diseño real de un motor. Vamos aquí a ver las características del motor en línea. Todos los cilindros se disponen verticalmente en una sola fila sobre un único cigüeñal. Es la configuración más extendida en automóviles de uso cotidiano y maquinaria de propósito general. Vemos la compacidad. Es más estrecho y más largo, cabe perfecto en instalaciones longitudinales bajo el capó de sedanes y camionetas. Vemos el mantenimiento. Acceder a la culata, las bujías y el árbol de levas es sencillo, porque todo está en la parte superior. Esto reduce costos en el servicio. Vemos el balance. El 4 cilindros necesita un eje de equilibrio extra para las fuerzas secundarias, perdón. El 6 cilindros, en cambio, es perfectamente balanceado sin elementos adicionales. Vemos en la eficiencia, genera un buen torque a bajas revoluciones por minuto, lo que lo hace ideal para el uso cotidiano y cargas moderadas. Aplicaciones: autos compactos, subfamiliares, utilitarios, tractores agrícolas y generadores industriales. Las grandes limitaciones del motor en línea de la alta cilindrada como un 8 cilindros
es que se vuelven demasiado largos para muchos compartimientos de motor moderno. Por eso prácticamente desapareció del mercado automotriz en favor del V. Vamos a ver el motor en V. Divide los cilindros en dos bancos angulados que forman una V. Cuando se ve de frente, ambos bancos comparten un mismo cigüeñal. El ángulo entre los bancos es crítico, no es arbitrario. Un 6 cilindros con 60 grados de ángulo tiene balance primario aceptable y es relativamente compacto. Es el motor de miles de sedanes y crossover del mercado. Un V6 con 90 grados más ancho, pero con mejor balance, se usa en camionetas y subs donde el ancho del cofre lo permite. Y el V8 con 90 grados es la configuración de referencia para vehículos de alto desempeño y pickups. Su balance dinámico es excelente y las fuerzas primarias y la mayoría de los momentos están cancelados. Como ven en el diagrama, la configuración V es más compacta en longitud pero más ancha. El centro de gravedad queda un poco más alto que en un motor en línea. Vamos aquí una tabla comparativa. Esta tabla resume de forma directa las diferencias entre ambas configuraciones. Aquí hay 3 puntos clave. 1. En el balance dinámico, el 6 cilindros es perfecto de fábrica, mientras que el 4 cilindros necesita el eje de Lanchester adicional. 2. En compacidad, el motor en línea gana en anchura, pero pierde en longitud. El V es más corto, pero más ancho. Eso define de qué tipo en qué tipo de vehículos se va a usar. Y 3. En costo de manufactura, el motor en línea siempre es más barato porque solo tiene un banco, una culata y un árbol de levas. El motor V tiene el doble de complejidad constructiva. La norma de referencia para ambos, cuando se trata de medir la potencia, es la ISO 8665 para aplicaciones marinas y la SAE J1349 para automotriz. Aquí vemos un diagrama técnico comparativo del motor en línea y el motor en V. Vemos aquí la integración, ya terminamos, vemos aquí la integración de los conceptos de de los 5 temas que abordamos el día de hoy. Quiero mostrarles cómo estos 5 temas no son islas separadas, sino un sistema interconectado. La estabilidad determina la posición correcta del centro de gravedad de cada motor, de cada componente del motor. El balanceo garantiza que el eje de inercia de los rotores coincidan con el eje de giro, eliminando las fuerzas desestabilizadoras. El volante de inercia complementa el balanceo suavizando las variaciones de velocidad angular que el balanceo solo no puede eliminar. Las fuerzas reciprocantes nos dicen por qué necesitamos más cilindros para cancelar las fuerzas de inercia de los pistones. Y la configuración del motor en línea o en V es la solución arquitectónica que integra todos los principios en un diseño funcional y compacto. Vemos aquí 4 preguntas en la parte inferior que sintetizan estas conexiones y son exactamente el tipo de razonamiento integrador que un ingeniero mecánico necesita desarrollar. Vemos cómo se conecta la estabilidad con el balanceo, cómo el volante complementa al balanceo, por qué las fuerzas reciprocantes afectan la configuración del motor y qué tiene que ver la estabilidad con el diseño de un motor en V. Bien, pues llegamos al final del webinar. Vemos aquí estas 5 conclusiones que agregué para finalizar con esta presentación. Estos 5 puntos claves
son para comprender todo lo que vimos en estas diapositivas. En el punto número 1 vemos que comprender la estabilidad se puede analizar matemáticamente usando el criterio de la energía potencial. La segunda derivada define el tipo del equilibrio. 2. El balanceo elimina fuerzas centrífugas no deseadas. El estático trabaja en un plano y el dinámico trabaja en dos planos, y es obligatorio en ejes largos. 3. Los volantes de inercia estabilizan la velocidad angular almacenando y cediendo energía cinética según las fluctuaciones del par motor. 4. Las fuerzas reciprocantes en motores de combustión son la fuente principal de vibración. Su análisis armónico guía el diseño del número de cilindros y la geometría del cigüeñal. 5. Los motores en línea son más simples y económicos. Los en V son más compactos y potentes. La elección depende del balance entre desempeño, espacio y costo que requiera la aplicación. Bien, pues aquí vemos las dos preguntas de reflexión que estamos contestando. ¿Por qué es fundamental comprender las aplicaciones dinámicas en la ingeniería mecánica? Porque toda maquinaria real opera en condiciones dinámicas, fuerzas variables, rotaciones y oscilaciones. Ignorar estos principios lleva a diseños que fallan prematuramente, generan ruido, consumen más energía y representan riesgos de seguridad para los operarios. La dinámica de maquinaria provee las herramientas para predecir, controlar y optimizar el comportamiento de sistemas antes de su fabricación. ¿Qué aprendimos sobre la relación entre estabilidad, balanceo e inercia? Existe una relación intrínseca. La estabilidad de un rotor depende de que su eje de inercia coincida con el eje de rotación, lo que se logra mediante el balanceo. El volante de inercia, a su vez, capitaliza el momento de inercia para estabilizar la velocidad angular ante variaciones del par motor. Las fuerzas reciprocantes demuestran que el desbalance dinámico en motores alternativos es un problema de configuración geométrica que se resuelve combinando cilindros en disposiciones simétricas. Bien, aquí vemos las referencias y llegamos al final. Esta sería una sesión de preguntas y respuestas, pero pues al no tener una audiencia, nos quedamos hasta aquí. Muchas gracias por su atención y por la visualización de esta presentación, de este webinar, a las personas que lo lleguen a ver. Se les agradece a la institución, Universidad IEU. Mi nombre es Mauricio Ramírez, estudiante de Ingeniería Mecatrónica, y muchas gracias también al docente Daniel Hernández Contreras en la materia dinámica de maquinaria. Pues muchas gracias y hasta luego.